Hola y bienvenidos a su programa Entre Manos. Y hoy vamos a conversar sobre este libro, La Habana, Día de un Año, de Patricia Bayote Álvarez, la que la tenemos acá invitada a nuestro programa. Y vamos a conversar con ella. Bienvenida, Patricia, un gusto tenerte en Entre Manos para hablar de este libro que un poco recrea lo que sucedió un 19 de febrero de 1968. ¿Por qué evocar esa fecha en un libro? Hola, Rey, Marta, gracias a ustedes Gracias, por mi la amor, invitación. gracias, mi cielo. Bueno, Rey, la idea del libro surgió precisamente un poco para hacerle justicia a esa fecha, porque generalmente cuando se habla del movimiento de la Nueva Trova, ustedes saben, casi siempre para las celebraciones y aniversarios, se toma muchas veces como referencia el año 72, ¿no? El 2 de diciembre del 72, como fundación del movimiento, o sea, con las mayúsculas, ¿no? El movimiento de la Nueva Trova. Y bueno, este libro era un poco, o sea, partió precisamente de una idea del propio Silvio, porque nos interesaba rescatar, o sea, un poco, plasmar, recoger memorias de lo que había significado ese primer concierto, esa primera vez que se reunieron juntos Silvio, Pablo y Noel, y bueno, también, como se sabe, Martín, Eduardo y Vicente, bueno, arropados, ¿no?, por la Casa de las Américas. Y bueno, era precisamente eso, indagar un poco en las connotaciones que había tenido ese momento y todo, o sea, todo lo que posibilitó ese primer encuentro. Es un libro que en realidad va más allá de la fecha, porque es una investigación también del contexto. Te recreas mucho en el contexto de la época, hablas de quiénes eran estos muchachos. ¿Crees que en un contexto como este, en el presente, sea posible un 19 de febrero tan fundador como aquel? Pregunta difícil. Rey, yo pienso que era inevitable en ese momento, o sea, para la investigación, contextualizar un poco lo que era el año 68, porque el año 68 fue un año de especial intensidad, no solo en Cuba, sino en el resto del mundo también. Y Cuba, bueno, con las particularidades de ser, digamos, la primera década de todo el proceso revolucionario, ¿no?, de todas las transformaciones culturales, sociales, económicas que supuso en la vida de la sociedad cubana. Y me parecía que era muy importante decir qué estaba pasando y quiénes eran esos muchachos y por qué de pronto 6 muchachos de 20 y poquitos años estaban cantándole las cosas que estaban cantándole, ¿no? O sea, contra la guerra, contra el racismo y contra una serie de temas que eran transversales a la obra de todos ellos en ese momento, ¿no? ¿Por qué sentían la necesidad de expresar eso y no otra cosa? Y con respecto ahora, pues no sé, la pregunta, creo que la respuesta está soplando en el viento para citar un poco esa música de aquella década. No lo sé, yo pienso que cada generación, lo hablábamos el día de la presentación del libro, cada generación tiene su propia épica y hay que ver entonces en estos momentos qué es lo que es, digamos, transversal al canto de los jóvenes. Trovadores, cantautores de Cuba. Patricia, para seguir conversando sobre esto, ¿quiénes eran esos muchachos? ¿Quiénes eran Silvio, Pablo y Noel? Ellos eran 3 jóvenes, como te decía, tenían 20, 22 años, o sea, 24, muy jóvenes todos. Y venían, es interesante, o sea, me resultó interesante porque ya, o sea, tú dices Silvio, Pablo y Noel y todo el mundo ya tiene como lo ves como una cosa uniforme, ¿no? Pero en aquel momento ellos venían con recorridos muy interesantes. Silvio, digamos, que era un poquito más conocido porque ya tenía el programa de televisión mientras tanto. Pero cada uno había tenido como su desarrollo muy particular dentro Pablo de venía, la canción. acuérdate. Pablo era conocido por el ambiente de los clubes nocturnos, o sea, de otro tipo de canción, exacto, venía del feeling. Silvio sí venía pues más, digamos, deudor de la trova tradicional por esa misma historia familiar, ¿no? La relación que tenía tan bonita con el canto de la trova tradicional a través de Argelia. Y Noel venía de academia, o sea, Noel venía de ser hijo de una familia de músicos, estrellas profesionales de academia. Y entonces cada uno venía pues con su recorrido particular
Y yo creo que efectivamente lo que los une en ese momento es el contexto y esa necesidad expresiva nueva, de fruto, creo, pues de todo lo que estaban viviendo, de toda la realidad, o sea, el contexto social en el que estaban lo que estaban viviendo. Nosotros filmamos este programa, Entre Manos, en el estudio 10 de la televisión cubana. En este estudio se conocieron Silvio y Pablo. Sí. Se conocieron Aquí Silvio fue. y Pablo. Omara los presentó, cuentan que en la escalera En del el libro ICRT, se da cuenta, spoiler. y después se sentaron aquí a bonito. conversar y a cantarse. Qué Gracias, bonito. Gracias, Patricia, por este libro que trae varias curiosidades sobre ese día. La primera curiosidad es que se ha dicho históricamente que fue el 18 de febrero ese concierto en Casa de las Américas, y no fue un 18, fue un 19. ¿Qué otras curiosidades trae el libro? Sin hacer mucho spoiler, para que lo lean. Es un libro imprescindible. Bueno, Este es para mí. sí, ese es tuyo. Qué bien. Rey, el libro, bueno, yo rescato, en el libro salen a facsímil de la nota de prensa que emitió la Casa de las Américas. Tiene algunas curiosidades gráficas, yo diría, pero sin duda me parece que lo más interesante fueron las fotos que encontré, o sea, durante la investigación. O sea, barrí literalmente todos los archivos fotográficos de la ciudad y aparecieron en el archivo de la desaparecida revista Cuba, que era una revista que circulaba en aquellos años. Atesoraban casi 40 fotos inéditas de ese momento. Hasta el momento, en varias publicaciones se conocían solo 2 fotos de ese día, y bueno, aparecieron imagínate, fue como un hallazgo tremendo, ¿no?, para el libro, porque de pronto permitió corroborar relatos, o sea, recuerdos que la gente me contaba, pues de pronto las fotos permitió corroborar, ¿no?, contrastar esas informaciones y revelar otros datos. Y revela efectivamente que era una sala abarrotada de público, lleno de gente, o sea, de muchachos jóvenes tirados por el suelo, de pie. Y bueno, yo pienso que eso es uno de los hallazgos más interesantes de la investigación. Es muy linda, ¿eh? Una mañana en el monte sembró su horizonte buena raíz. Amaneció tan temprano, ya tocó con sus manos un rayo de sol y desató tantas luces que amantes los hombres llegaban a él. Fue la primera victoria que tuvo la fe. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, Guajiro, buen corazón. Aunque me voy de la sierra, soy labrador. En la montaña hay un brillo que viene del trillo, sendero mejor. Camino abajo no hay flores, más llegan olores y ruidos y luz. El sol me tiende su trampa,
me deja sentado sin agua y con sed. Alguien me ayuda, no hay duda que voy a volver. Guajiro de monte adentro, ¿de dónde viene el amor? Con este soplo de viento ya amaneció. Guajiro, mano de tierra, Guajiro, buen corazón, aunque me voy de la sierra, soy labrador. Seguimos en Entre Manos conversando con Patricia, una amiga de las trovadoras y los trovadores. Trovadita. Ajá, sí. Sí, sí, muy trovadita y que nos ha dejado esta joya que he leído más de una vez, Marta, te confieso. Con muchísimo No, yo voy a gusto. empezar. Con muchísimo gusto. Cuentas en el libro sobre las incomprensiones que había en la época alrededor de estos muchachos. Y tú, bueno, también has tenido cercanía a muchos de esos trovadores, de estos trovadores protagonistas del libro. ¿Por qué crees que insistían? ¿Por qué no rendirse en medio de las espinas? Que, bueno, nuestro programa tiene la rosa y la espina. ¿Por qué no rendirse e insistir? Rey, interesante, me están tirando El niño preguntas se la ahí. Yo pienso que esos muchachos formaban parte de una generación interesante, diría yo, porque eran los primeros jóvenes, o sea, los que hicieron la revolución eran jovencísimos todos, pero era como la primera generación de jóvenes Sí. que irrumpía en la sociedad, ¿no? O sea, los que habían sido niños en el momento del triunfo de la revolución y que de pronto eran jóvenes con muchas cosas que decir y tiene ese componente de transgresor, ¿no? Que siempre tiene la juventud de querer decir lo que tengo que decir y al precio de lo que me cueste, ¿no? Al precio que sea. Y claro que tenían que insistir porque se sentían parte de ese proceso que estaban viviendo, sentían que tenían mucho que aportar a ese proceso como jóvenes y bueno, luego ya como poetas, como artistas. Venían todos, bueno, también en esa época muy importante la relación que establecieron no solo entre músicos, sino también con los poetas, con los intelectuales, con los jóvenes de la generación del Caimán Barbudo. O sea que digamos que eran una serie de jóvenes que más allá del ámbito, ¿no? Porque creo que se dio como una fraternidad, creo yo, entre todos los artistas, no importa un poco de la expresión, o sea, de la etiqueta, o sea, artes visuales, o sea, más allá de todo eso, estaba como ese sentido transgresor que tiene la juventud y de proponer nuevos temas y de preguntarse muchas cosas y Patricia, y no sé enfrentarse, si, ¿no? como yo no he leído el libro, no sé si tú hablas porque aparecieron los grandes seres, cuando te digo seres que apoyaron a estos muchachos, como Aide y Guevara. Tú lo planteas, tú hablas también de Sí, de ese claro. apoyo que encontraron, o sea, que creyeron, vamos a decir, que Aide y creyeron, ellos sí creían en esa generación Claro. de cantores. Claro, sí, por supuesto, o sea, la figura de Aide Santa María es fundamental en toda esta historia porque fue la persona que tuvo la sensibilidad, la visión exactamente extraordinaria de abrir las puertas de un espacio además tan prestigioso, ¿no? Como la Casa de las Américas, todo el respaldo simbólico de la Casa de las Américas, ponerlo a disposición de esos muchachos sin duda es vital, o sea, fue vital para el desarrollo posterior. De hecho, el libro abunda un poco no solo en lo que ocurrió ese día, sino también en todo lo que posibilitó precisamente que la Casa de las Américas les abriera las puertas. ¿Cómo que no? A partir de ese momento se comienza una serie de conciertos mensuales, o sea, los encuentros con la canción Protesta. En ese mismo año 68 graban fonogramas, o sea, aparecen los primeros registros de sus canciones y todo eso arropado, ¿no? Y claro. Por Aide y por la casa. Y hay un reconocimiento, tarde, y bueno, empieza por a haber Guevara. también un reconocimiento internacional, que viene Mercedes Sosa. Yo tengo recuerdos yo no sé qué libro también tengo también dentro de la trova,
que vinieron hasta bien, el primer encuentro creo que fue de la canción Protesta, Protesta. Ajá, el 67, vinieron hasta sí. vietnamitas, Sí, eso es un cantores de vietnamitas. antecedente Nino directo Pitexi, de- venían de todos lados, Sí. con sus propuestas y su... Sí, sus sin canciones, duda ¿no? fue un momento Qué lindo, hay trascendental, mucha ¿no? Y qué historia. maravilla para Patricia, que hay tengamos mucha esta historia. Gracias por investigar sobre esto, hablar de Silvio, de Noel, de Pablo, de Vicente, de Martín, de Eduardo, que es también hablar un poco de nuestro presente, porque no son autores ni trovadores del pasado, son ya de todos los tiempos en este país. La Habana, Día de un Año, si lo encuentran, No se lo pierdan. recomendadísimo, recomendadísimo. Es un viaje por la nueva trova. Agradecerte y Gracias. ojalá que sigas investigando sobre los trovadores. Ujú, gracias a Gracias, ustedes Patricia, y por bueno, ojalá acompañarnos. que tengamos larga vida la trova, ¿no? ¿Cómo que no? Mira, aquí estamos los dos. Con programas como este y bueno, con otros, yo creo que cualquier intento por mantener ese, es que creo que la trova al final es patrimonio cultural, ¿no? Lo De, es. de Sí, la lo es, nación. sí, No es sé si patrimonio no de tiene la la nación. etiqueta oficial. Lo es, sí. Lo es Pero ya. sí ya la lo tiene, es, ya lo bueno. Pero sí, claro que sí. Lo que pasa con eso es que no se puede quedar en etiquetas. O sea, el patrimonio es patrimonio en tanto la gente lo siente como suyo y lo vive como suyo. Claro. Y por eso, o sea, tener la etiqueta no basta. Es el principio para Es la continuidad. sentirnos deudores de esa tradición y de incorporarle elementos novedosos que al final fue lo que supieron hacer esos muchachos. O sea, no quedarse con la tradición, sino incorporar pues, novedoso, la ruptura. El La elemento de Habana, ruptura Día de es un lo que hace Año, falta. en una sala que todavía no tenía el árbol de la vida, ni se llamaba Che Sí, Guevara. señor. Gracias. Todavía. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes por la invitación.